¿Qué tal, amigos? Continuamos con el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas. Pero el tetrarca Herodes, a quien había reprendido por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había cometido, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Entonces el evangelista está contando lo que pasa, la historia de Juan, ¿cierto? Entonces vemos ahí que el evangelista hace un esfuerzo por dar datos, ¿cierto? Y contar historias. En el fondo hay un gran preámbulo en el Evangelio de San Lucas, ¿cierto? No, todo se va preparando progresivamente, eh, no es tan drástico. Los otros evangelios pasan como rápidamente al ministerio de Jesús prácticamente, ¿cierto? Pero aquí en San Lucas se hace un preámbulo mucho más detallado y nos permite entender eh, principalmente un objetivo, ¿cierto? Que hay una predicación, hay una profecía del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que se va cumpliendo y se cumple en momentos y personas totalmente determinadas y específicas. No es una fábula. El Evangelio no es una fábula. Acuérdense que el Evangelio de San Lucas es probablemente el Evangelio menos judío, por así decirlo. Es el Evangelio que está escrito para aquellos que probablemente tienen noticia del judaísmo, pero no lo viven ni lo han investigado tampoco. Entonces, por eso este preámbulo se vuelve más importante. Quizás para un judío este preámbulo no era insignificante, pero para los que no, como la mayoría de nosotros, ¿cierto? Vamos a decir, por eso quise partir con este evangelio, porque nosotros como pueblo no elegido, ¿cierto? Nosotros somos parte de la iglesia, no somos el pueblo elegido de Israel, ¿cierto? No pertenecemos a esa tradición nacional, si queremos entenderla de esa manera. Entonces, es más comprensible para nosotros, es apela más a las necesidades de nosotros, que no tenemos contacto con el mundo judío, más que el contacto que la propia iglesia ha transmitido. Bueno, y aquí Herodes encarcela a Juan, vamos a decir como de picado, ¿cierto? De picota, ya que él predicaba y le tocaba predicar contra el tetrarca, porque el tetrarca era un pecador público. Imagínense entonces lo que significa para Juan que el rey, digamos su rey, esté sumido en el pecado, ¿cierto? Es un escándalo él que está predicando a la gente para que se convierta, ¿cierto? Y ve que la persona que gobierna esto, ¿cierto? La persona más importante de la sociedad no tiene no tiene intención alguna de convertirse. Entonces por eso lo manda a encarcelar, ¿cierto? Aquí se ve el choque un poco entre lo espiritual y lo político, ¿cierto? Diría yo, es una actitud muy católica la de Juan. ¿Por qué? Porque el mundo protestante, por el contrario, lo que hace es dejar la espiritualidad y la fe en un plano individual, ¿cierto? En un plano a puerta cerrada, en un plano personal, en la habitación de tu casa y punto, y punto. Entonces, por eso nosotros vemos actualmente, ¿cierto?, en los países anglosajones, como una persona que está rezando, por ejemplo, en una esquina frente a alguna institución eh, del mal, ¿cierto?, como una clínica abortiva, por ejemplo, lo llevan preso, ¿cierto? O está rezando públicamente, por así decirlo, también no es bien visto por el mundo anglosajón, ¿cierto? Eh, es curioso porque ellos suelen ser muy religiosos, incluso en las películas aparecen
prácticamente en todas las películas, ¿cierto? De Hollywood, sobre todo en aquellas en donde el presidente o el jefe del gobierno es protagonista o tiene que hacerlas de héroe, es una persona religiosa. Pero es un protestantismo que no tiene normas en el fondo, es un Dios, ellos crean un Dios que no tiene normas, es un Dios totalmente bueno, vamos a decir entre comillas, ¿cierto? Un Dios totalmente bueno que no le importa las reglas bajo las que tú vives. ¿Por qué? Porque ellos viven bajo la teología de la elección, de la predilección, ¿cierto? Entonces, si tú estás escogido por Dios, no puedes, ya está hecha la tarea, no hay nada más que hacer, ¿cierto? Eh, entonces, se observa una contradicción. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo en que ellos son muy religiosos, también son muy indiferentes, ¿cierto? Muy indiferentes a, bueno, de partida al sufrimiento de los demás, ¿cierto? Pero también muy indiferentes a la problemática, ¿cierto? Al pecado, ¿cierto? Ellos no definen el pecado y van autorizando conforme van pasando los siglos, ¿cierto? A partir de la Reforma, van aceptando cada vez más licencias, ¿cierto? Son los primeros que permiten el divorcio, ¿cierto? Y una serie de consecuencias añadidas, ¿cierto? Son los primeros países en legalizar el aborto, la eutanasia, ¿cierto? La adopción homoparental y así una serie de temáticas que radican justamente en esto, ¿cierto? En que el protestantismo vive una fe, tiene un Dios asistencialista, pero no es un Dios exigente, ¿cierto? No es un Dios exigente, no es un Dios al que haya que demostrarle una reciprocidad, ¿cierto? Entonces, aquí este tetrarca Herodes es espiritual, para él es importante. Después vamos a decir que le tenía cariño a Juan, que le pesó matarlo, pero, ¿cierto? No se puede contraponer la fe a lo político, ¿cierto? Por eso la facción protestante, los creyentes protestantes, o pseudo creyentes, ciertos pseudo creyentes protestantes son muy afines a los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque la religión, lo que tenía la iglesia, lamentablemente ya no lo tiene, pero lo que tenía la iglesia era que era un poder totalmente autónomo. Entonces la iglesia podía criticar a sus enemigos tranquilamente y podía criticar a sus amigos también. Y los amigos que eran amigos, ellos se iban a convertir e iban a volver al camino correcto. Y los enemigos iban a tener esta molestia permanente, ¿cierto? En la fe protestante que se ejerce en los países anglosajones, se ve claramente que el poder espiritual, el poder de la iglesia, el poder de la facción creyente, por así decirlo, se vuelve un poder civil, se vuelve un poder político, se vuelve un poder gobernante. Entonces ya no es autónomo, no es autónomo y por lo tanto ya no se puede criticar tan fácilmente a los enemigos y tampoco se puede criticar fácilmente a los amigos. O sea, no se puede criticar a nadie en el fondo. Y es a eso lo que le pasa a la fe protestante. Es que reducen la fe a una cosa totalmente insignificante, ¿cierto? Que está ahí, que todos somos buenos porque creemos, pero no tiene implicancias en la sociedad. El tetrarca Herodes quería vivir como un protestante, ¿cierto? Quería ser considerado una persona espiritual, ser considerado un creyente, pero sin renunciar a su pecado. En este caso, que había tomado a la mujer de su hermano, vivía con su cuñada, ¿cierto? Estaba mancebado con su cuñada. Entonces, y San Juan no renuncia a su predicación,
¿cierto? Y le toca más dura la predicación al tetrarca Herodes porque él es el jefe del asunto, él es el gobernante, es el que representa a todos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a arreglar la moral de un pueblo si sus gobernantes están corrompidos? Es prácticamente imposible, ¿cierto? Es como lo que nos pasa a nosotros los profesores en el colegio, ¿cierto? ¿Cómo voy a arreglar yo el lenguaje de un alumno, por ejemplo, si en su casa se habla con groserías? Es prácticamente imposible. ¿Cómo voy a arreglar yo a un alumno? ¿Cómo lo convenzo a un alumno de que estudiar es importante si en su casa el estudio no es importante? ¿Cierto? Y así sucesivamente. ¿Cómo le voy a enseñar modales a un alumno si en su casa no hay respeto mutuo? ¿Cierto? Entonces pasa lo mismo acá. Por eso le toca tan fuerte la predicación al tetrarca de San Juan. Y como que podría haber sido un simple predicador, pero ¿qué es lo que pasa? Que el poder religioso eh, altera significativamente el comportamiento civil y por lo tanto el poder religioso se vuelve un poder político, porque lo altera de tal manera que, por eso lo altera de tal manera que los gobernantes se asustan y por eso los esfuerzos en dominar este poder espiritual. El gobierno chino dominó el poder espiritual en la población. Por eso es tan grave que el Papa haya dado así como tanta chipe libre, ¿cierto? Tanta apertura a la Iglesia Nacional de China, ¿cierto? Claro, él está pensando en una incorporación, en una amalgama, ¿cierto? Pero es grave porque en el fondo se está admitiendo a un poder nacional, a un poder autónomo dentro de la universalidad de la iglesia. No puede ser posible. Entonces, lo que ocurre es que el poder espiritual tiene alcances políticos. Por eso el tetrarca de Herodes lo manda a encarcelar, porque sabe que Juan en el fondo le está quitando poder, ¿cierto? Le está quitando seguidores. Probablemente en las cortes del tetrarca había ya personas que lo cuestionaban, ¿cierto? Que originalmente no lo cuestionaban y después sí lo cuestionaban. ¿Por qué? Porque este predicador, Juan, ¿cierto? Le está haciendo ver que está viviendo en pecado, ¿cierto? Entonces, es un escándalo, o sea, es la inmoralidad. Y los gobernantes a la larga saben que la inmoralidad es nociva para ellos. Es nociva porque un pueblo, por decir, corrompido, ¿cierto? Inmoral, eh, cuesta mucho más dominarlo, ¿cierto? Cuesta mucho más gobernarlo. Hay, hay que gobernarlo con la fuerza cuando pasan ese tipo de cosas, ¿cierto? Por eso, porque se va instalando la barbarie. Y en la barbarie, ¿cuál es la ley de la barbarie? La ley del más fuerte, nada más. No hay otra ley. Eso, ahí se acaba. Empieza y se acaba, ahí. Por eso, este tetrarca, ¿cierto? Vamos a decir un tetrarca protestante, un tetrarca que le molestaba la autonomía de la fe, lo manda a encerrar. Lo manda a encerrar. Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de corporal, como una paloma, y llegó una voz del cielo: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado hoy. Perdón, hoy te he engendrado. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Esas son las palabras que de alguna manera se entiende, ¿cierto? Que es el Padre quien dice esto, ¿cierto? Y aquí claramente se ve que se ve en la doctrina de las primeras comunidades cristianas, se ve que hay una comprensión trinitaria. Esto es un momento muy trinitario, momento en que el Padre habla, el Espíritu Santo se manifiesta sobre el Hijo. Entonces,
es un momento muy trinitario. Y está aquí, ¿por qué? Porque el evangelista ya sabe esto. No solo el evangelista, sino que las comunidades ya lo saben, ¿cierto? Ya saben la íntima relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya saben que hay un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Está incorporado. Por eso el evangelista lo pone aquí tan evidentemente expuesto, ¿cierto? No ocupa la palabra el Padre, ¿cierto? Pero es Dios, ¿cierto? Es Dios el que habla, ¿cierto? El que abre este cielo, ¿cierto? Dice, este es mi Hijo, hoy te he engendrado. El Espíritu Santo desciende como una paloma sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo. Entonces es un momento muy importante. También de aquí surgen todas las representaciones del Espíritu Santo respecto de la paloma, ¿cierto? La paloma va a representar al Espíritu Santo. Y el texto es muy claro, dice, no es que no era propiamente tal una paloma, ¿cierto? Sino que como una paloma, ¿cierto? Es decir, algo que venía del cielo, ¿cierto? Se posó sobre Jesús. No lo dejaron ahí, no apareció, no, sino que algo, ¿cierto? Descendió sobre Jesús y se posó. Y algo tiene que haber sido como también muy definido, ¿cierto? No, porque, no sé, imaginemos un resplandor, claro, pero el resplandor está en todos lados. Pero aquí hay algo definido, ¿cierto? Que algo que se posó sobre Jesús. Bajó sobre él el Espíritu Santo, dice. Ya. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años, y aquí ya empieza el ministerio de Jesús. Según se pensaba, era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Sinai, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nangai, hijo de Maás, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de Josec, hijo de Judá, hijo de Joanán, hijo de Resá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Entonces, aquí aparece la genealogía de Jesús que está también en los otros evangelios. Hijo de Nerí, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmadán, hijo de hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Meleá, hijo de Menná, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Jesé, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salá, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Abmin, hijo de Arní, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Se está haciendo una continuidad, ¿cierto? Hay una continuidad. Al parecer los judíos tenían esta costumbre de conservar su genealogía, ¿cierto? Por eso es muy claro, por ejemplo, para los otros dos evangelios, Mateo y Marcos, que José perteneciese a la tribu, o sea, a la familia de David, a la casa de David, ¿cierto? Al parecer entre ellos era factible identificar las familias, ¿cierto? A las cuales pertenecían, a pesar de estar ya en una diáspora, ¿cierto? Muy avanzada. Hijo de Tará, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Salá, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Yaret, hijo de Malelel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces hay que remitir la genealogía de Jesús hasta Adán, ¿cierto? Esa es el esfuerzo que se hace, ¿cierto? En otra genealogía se hacen los cortes, ¿cierto? Hasta el destierro de Babilonia.
¿cierto? Después del destierro de Babilonia. Eh, te hace ver que son 14, por ejemplo, 14 generaciones. Entonces hay toda una simbología recapitular en la genealogía de Jesús. Esto lo que se está tratando de decir es que todo lo que pasó, eso es una simbología respecto de la historia, ¿cierto? Todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido, está para este momento de la encarnación, para este momento de la predicación de Jesús. Aquí se cumple todo, ¿cierto? Los que estudian la genealogía de Jesús, ¿cierto? Se darán cuenta que hay grandes personajes y también personajes que no son de gran talla moral, ¿cierto? Entonces, eso condice con esta idea que hemos dicho en otras oportunidades, ¿cierto? Que Jesús es verdadero hombre, ¿cierto? Y cada hombre tiene en su experiencia saber que procede de grandes hombres y también de hombres muy penosos, ¿cierto? Cada uno tiene la experiencia de saber que en su familia hay grandes personas y también personas que son inmorales, ¿cierto? Lo sabemos. Entonces es una condición que también Jesús asume, ¿cierto? Asume sobre sí. Aquí, hasta aquí con el capítulo 3 de San Lucas.